En esta ocasión voy a hacer una compilación de los principales acontecimientos de la historia de Essos y Poniente, centrándome en las cosas que son necesarias para entender mejor la serie. Antes de iniciar, debo explicar las fechas en Poniente. Así como para nosotros las fechas se miden en antes y después de Cristo, en Poniente las fechas se contabilizan en antes y después de la conquista de Aegon Targaryen. Para que se hagan una idea, la conquista de Aegon sucedió aproximadamente 300 años antes del inicio de la serie. Ahora sí, empecemos. Edad del Amanecer. Nadie sabe exactamente cuándo inició. La humanidad de ese entonces era primitiva y solo habitaba en Essos. En Poniente no habían humanos. Solo habían dos especies inteligentes, los gigantes y los niños del bosque. Los gigantes eran más primitivos, los niños en cambio trabajaban la obsidiana y adoraban a los que ahora son llamados los antiguos dioses, siendo ellos los que tallaron los rostros en los arcianos. Aproximadamente 12.000 años antes de la conquista, la humanidad empezó a llegar a Poniente a través de un puente natural llamado el Brazo, el cual conectaba los continentes de Essos y Poniente. Los humanos que cruzaron fueron conocidos como los primeros hombres y consigo trajeron el bronce y los caballos. A diferencia de los niños, los primeros hombres tenían cultivos y construyeron pequeños pueblos. Para hacer sus aldeas talaron los árboles y en especial a los arcianos, pues los primeros hombres temían que los niños del bosque les espiasen a través de ellos. Esto llevó a cientos de años de conflicto entre los primeros hombres y los niños del bosque. Los niños usaron a sus sabios, los llamados verdevidentes, para controlar a las bestias y usarlas a su favor, pero todos sus esfuerzos solo terminaron retrasando el avance de los primeros hombres. Así que, en un acto desesperado, los verdevidentes conjuraron hechizos e inundaron el puente natural llamado el Brazo, el cual a partir de ese entonces se comenzó a llamar el Brazo Roto, evitando así que más humanos lleguen a Poniente. Pero no solo eso, los niños también inundaron los territorios del Cuello, convirtiéndolo en un pantano. Pero eso no fue suficiente y la guerra continuó. Aproximadamente 10.000 años antes de la conquista, los niños del bosque y los humanos, cansados de tantas batallas, buscaron ponerle fin al conflicto. Los más sabios de ambos grupos se juntaron en el Ojo de Dioses para llevar a cabo un pacto. Los niños renunciaban a todo Poniente, con excepción de los bosques, donde ellos vivirían en paz, y los humanos dejarían de talar los arcianos. Entonces los niños del bosque tallaron rostros en todos los arcianos de esa isla, para que los dioses sean testigos del pacto, y con el pacto, la Edad del Amanecer llegó a su fin. La Edad de los Héroes. Inicia aproximadamente 10.000 años antes de la conquista, justo después del pacto entre humanos y niños del bosque. La humanidad se extendió por todo Poniente y con el paso del tiempo tomaron como suyo la religión de los niños del bosque, empezando la adoración de los que ahora se conocen como los antiguos dioses. Esta era toma su nombre porque es en esta época donde aparecen los personajes de leyenda. Muchas de las actuales casas nobles pueden rastrear su linaje hasta los héroes de esta época. Por ejemplo, está Brandon el Constructor, quien es el fundador de la casa Stark. Y así como Brandon, hay muchos otros personajes, como Lan el Astuto, el cual es el ancestro de los Lannister. Dusan Pesar de Dioses, el cual es por línea materna el ancestro de todos los Baratheon. El Rey Gris, quien es el antepasado de los Greyjoy. Y como estos casos hay muchos otros. Aproximadamente hace 8.000 años, durante la Edad de los Héroes, ocurre la Larga Noche, un invierno que duró una generación y en el cual los caminantes blancos aparecen por primera vez, amenazando con aniquilar a la humanidad. Pero el último héroe fue a buscar ayuda a los niños del bosque y con su ayuda lideró a los humanos en la batalla con los otros, expulsándolos a las tierras del eterno invierno. Posterior a la batalla, Brandon el Constructor, con ayuda de los niños y de los gigantes, construyó el muro.
para así separar a los otros de los reinos de los hombres, y posterior a ello se fundó la Guardia de la Noche, para así proteger el muro. La era de Valiria. Hace más de 6000 años antes de la conquista, mientras Poniente se recuperaba de la larga noche, en Esos nacía un imperio, Valiria. Antes los valirios eran solo pastores, hasta que descubrieron dragones viviendo en una cadena de volcanes activos. Con el paso del tiempo, los valirios logran tomar a los dragones y los usan para crear el conocido como feudo franco de Valiria, conquistando muchos otros imperios en Esos. Entre ellos, el más importante fue el gran imperio Guiscari, el cual fue derrotado definitivamente aproximadamente 5000 años antes de la conquista, aunque aún al día de hoy se pueden ver restos del imperio Guiscari en las ciudades de Astapor, Yunkai y Mirin, además de en los Inmaculados, los cuales son entrenados de la misma forma que las antiguas legiones de Guis. La invasión ándala. Mientras en Esos Valiria empezaba su expansión, en Poniente se preparaba una gran invasión. En Esos existía un pueblo llamado Andalia. Los ándalos adoran a los 7, una única deidad con 7 aspectos, los cuales son el padre, la madre, el guerrero, la vieja, el herrero, la doncella y el desconocido. Los ándalos, preocupados por la expansión de Valiria, deciden escapar a Poniente, aproximadamente entre los años 6000 y 4000 antes de la conquista, conquistando así todas las zonas al sur del cuello. Muchas casas nobles que existían desde los primeros hombres fueron extintas. Otras se unieron a los ándalos por medio de matrimonios, logrando salvarse de la extinción. Los ándalos impusieron la fe de los 7, eliminando a los niños del bosque y talando los árboles de arcianos. Únicamente el norte logró rechazar la invasión, conservando de ese modo la fe a los antiguos dioses. En consecuencia, los 7 fueron conocidos también como los nuevos dioses. Las islas de hierro también fueron conquistadas por los ándalos, pero con el tiempo incluso casas nobles de origen ándalo dejaron de lado la fe de los 7 por la fe del dios ahogado. Es por eso que en todo Poniente la fe de los 7 es la religión principal, con excepción del norte, en donde aún profesan la fe de los antiguos dioses, y las islas de hierro, donde la religión principal es la del dios ahogado. Nimeria y los 10.000 barcos. Aproximadamente 700 años antes de la conquista, los valirios entran en guerra con otro pueblo llamado los Roinar. Aunque los Roinar dieron batalla, nada se podía hacer en contra de los dragones de los valirios, por lo que una princesa Roinar llamada Nimeria condujo a su pueblo en 10.000 barcos huyendo de los valirios, llegando con el paso del tiempo a Poniente, específicamente a Dorne, donde se instalaron. Nimeria se casó con el líder de la Casa Martell y con el paso del tiempo la Casa Martell conquistó todo Dorne. Nimeria se convirtió en la líder indiscutible de la Casa Martell, tanto así que el nombre completo de la Casa Martell lleva el nombre de Nimeria, Casa Nímeros Martell, del cual la palabra Nímeros significa de la línea de Nimeria. Los Roinar entonces se convirtieron en la tercera gran etnia en Poniente. La maldición de Valiria. Aproximadamente 112 años antes de la conquista, Daenerys Targaryen, conocida como la Soñadora, tuvo un sueño donde vio la destrucción de Valiria. Por ese motivo, su padre trasladó a todos los Targaryen junto con sus dragones a la isla de Roca Dragón. 12 años después ocurrió un cataclismo que destruyó Valiria. Dicho acontecimiento fue conocido como la Maldición de Valiria, convirtiendo así a los Targaryen en la única familia de Valiria con dragones que sobrevivió a la maldición. Luego de la maldición de Valiria se inicia un sinfín de batallas entre las ciudades libres para repartirse así el imperio de los valirios. Pero lo que nos importa en este periodo son los Dothrakis, un pueblo nómada conocido como los Señores de los Caballos. Por primera vez en su historia comenzaron a unificarse formando grandes calazares de decenas de miles de Dothrakis y liderados por un Khal. Pero no solo eso, sino que hubo un Khal llamado Khalmengo, el cual unificó a todos los calazares, logrando así la destrucción de muchas ciudades en Esos.
Para que se hagan una idea, basta con ver el mapa actual de Essos. Todas las ciudades que inician con Baes son ruinas. Son ruinas de las antiguas grandes ciudades destruidas por los Calasares Dothrakis. Toda esa gran planicie es llamada el Mar Dothraki, y en el Mar Dothraki solo hay una ciudad habitada, llamada Baes Dothrak, la cual es la capital sagrada de todos los Dothraki. Los 7 reinos y la conquista de Aegon. En el año 2 antes de la conquista de Aegon, Poniente se encontraba dividida en 7 reinos, el norte gobernado por los Stark, el reino de la montaña y el valle gobernada por los Arryn, el reino de las islas y los ríos gobernada por los Hoar, el reino de la roca gobernado por los Lannister, el reino del dominio gobernado por los Gardener, el reino de la tormenta gobernado por los Dusandon y el principado de Dorne gobernada por los Martell. Ese mismo año, los Targaryen iniciaron su campaña de conquista. Aegon junto a sus 2 hermanas y a la vez esposas montaron cada una en un dragón y con fuego y sangre conquistaron todo Poniente. Para resumir, Aegon junto a su dragón Valerion quemaron el castillo de Harrenhal, extinguiendo a la casa Hoar y poniéndole fin al reino de las islas y los ríos. En su lugar, se crearon 2 nuevas regiones administrativas. El rey Aegon aceptó el juramento de lealtad de Edmund Tully, quien le había ayudado en contra de Harren el Negro, por lo que Aegon lo nombró Lord Supremo del Tridente. En las Islas del Hierro, Aegon permitió que los señores elijan a su Lord, por lo que Beacon Greyjoy fue seleccionado, y Aegon lo nombró Lord Supremo de las Islas del Hierro. El siguiente reino en caer fue el de las tormentas. Orys Baratheon, junto a una de las esposas de Aegon, llamada Rhaenys, y su dragón Meraxes, vencieron a Argilac Dusandon, conocido como Argilac el Arrogante, quien sería el último rey de la tormenta. Orys Baratheon, quien se dice era medio hermano de Aegon el Conquistador, se casó con la hija de Argilac y tomó para la casa Baratheon el lema y el escudo de los Dusandon, y Aegon lo nombró Lord Supremo de la Tierra de las Tormentas. El rey Mer IX de la casa Gardener se alió con el rey Loren Lannister. Ambos juntaron sus ejércitos para vencer a Aegon, formando juntos el mayor ejército visto en Poniente. Pero eso no fue suficiente. Aegon junto con sus 2 hermanas quemaron a miles de hombres en la conocida como la Batalla del Campo de Fuego. Entre los muertos estuvieron todos los miembros de la casa Gardener, quedando de ese modo extinta. El rey Loren Lannister dobló la rodilla, por lo que Aegon le perdonó y lo nombró Señor de la Roca y Guardián del Oeste. Luego de eso, Aegon fue camino a Alto Jardín, donde el mayordomo Harlan Tyrell le rindió el castillo sin luchar. En agradecimiento, Aegon le concedió Alto Jardín y lo nombró Guardián del Sur. Justo después a Aegon le llegó el aviso de que el rey del norte, Torrhen Stark, había llegado al Tridente. Así que Aegon juntó a todos sus nuevos vasallos y a sus dragones y se preparó para luchar contra los Stark. Pero los Stark no lucharon. Al ver el gran ejército de Aegon y el poder de los dragones, el rey Torrhen Stark dobló la rodilla y se alzó ya no como rey, sino como señor de Invernalia y guardián del norte. El siguiente reino en caer sería el reino de las montañas y el valle. Si bien Nido de Águilas es un castillo casi imposible de conquistar, no fue un problema para los dragones. Visenya, hermana y esposa de Aegon, junto a su dragón Vhagar, voló hasta el patio interior del Nido de Águilas. Cuando la regente del valle llegó con una docena de guardias, encontró a su hijo sentado en las rodillas de Visenya, asombrado viendo al dragón. Entonces, al ver a su madre, le dijo: «Madre, ¿puedo volar con la señora?». Entonces el joven rey voló 3 veces sobre la cúspide de la lanza del gigante. Se elevó como rey, pero descendió como el pequeño señor del valle. La reina Rhaenys fue camino a Dorne montada en su dragón, llegando hasta Lanza del Sol, en donde encontró a la princesa de Dorne, la cual le dijo: «No lucharé contigo, ni doblaré la rodilla. Dorne no tiene rey, díselo a tu hermano». «Lo haré», contestó Rhaenys, «pero vendremos de nuevo, y esta vez será con fuego y sangre».
Tus palabras, dijo la princesa de Dorne, las nuestras son, nunca doblegado y nunca roto. Puedes quemarnos, mi señora, pero no nos doblarás. Esto es Dorne. Y dicho y hecho, Dorne, a pesar de todos los intentos de los Targaryen, jamás fue conquistado. Sería anexado a los Targaryen 2 siglos después, y no por fuego y sangre, sino por matrimonios entre ambas casas. A pesar de solo haber conquistado 6 de los 7 reinos, Aegon fue coronado en la ciudad de Antigua como Aegon de la casa Targaryen, el primero de su nombre, el rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Este acontecimiento vendría a ser el punto cero del calendario en Poniente. De ese modo, Aegon conquistó Poniente a la edad de 27 años y nombró como su capital el lugar donde inició su campaña de conquista, pasando a llamar a su ciudad capital con el nombre de Desembarco del Rey. Muchos años pasaron, y los Targaryen gobernaron Poniente con altos y bajos, pero los Targaryen prosperaron. Nunca hubo tantos dragones juntos desde los tiempos de Valyria. El rey Viserys tuvo una hija llamada Rhaenyra, y luego, producto de un nuevo matrimonio, tuvo otro hijo llamado Aegon. Pero a pesar de tener un hijo varón, el rey Viserys quería que su hija primogénita sea la que le suceda en el trono. El rey muere en el año 129 después de la conquista, y a su muerte inicia una guerra civil entre Rhaenyra y Aegon para ver quién sería el que gobierne. Este conflicto fue conocido como la Danza de los Dragones, y tuvo como consecuencia la muerte de casi todos los dragones. Los dragones quedarían extintos en el reinado siguiente a la danza, durante el gobierno del hijo de Rhaenyra, llamado Aegon III, quien sería conocido como Veneno de Dragón. Los años seguirían pasando, con la diferencia de que los Targaryen ya no tendrían dragones. En el año 184 después de la conquista, empezó el reinado de Daeron II Targaryen, quien se casó con la hermana del príncipe de Dorne. A su vez, el príncipe de Dorne se casó con la hermana de Daeron, y luego de ese matrimonio, el príncipe de Dorne al fin dobló la rodilla, y recién allí, casi 2 siglos después de la conquista, desde el muro hasta Dorne existía un solo gobernante. Aunque el rey Daeron les permitió a los Martell muchos beneficios que otras casas no tenían, como el de mantener sus propias leyes en Dorne, y el de poder seguir llamándose príncipes, tal y como dicta la costumbre de los Rhoynar. El fin del reinado de los Targaryen inicia en el año 282 con la conocida como la Rebelión de Robert. Rhaegar Targaryen supuestamente secuestra a Lyanna Stark, lo que inicia una serie de conflictos entre casas nobles. En el bando de los rebeldes se encuentran los Stark, los Arryn, los Tully y los Baratheon. Para asegurar las alianzas, Eddard se casó con Catelyn Tully y Jon Arryn con Lysa Tully. En el bando de los Targaryen estuvieron los Tyrell y los Martell. Los Lannister y los Greyjoy se mantuvieron neutrales. Luego de la derrota de los Targaryen en el Tridente, los Lannister atacaron Desembarco del Rey, asesinando a todos los Targaryen que allí se encontraban. Únicamente logró huir el príncipe Viserys y la reina Rhaella, la cual murió en Rocadragón dando a luz a Daenerys. Cuando Stannis Baratheon fue a Rocadragón, Viserys y Daenerys habían huido, empezando así una vida en el exilio. Luego de esto, Robert Baratheon tomó el trono y nombró a Jon Arryn como su mano. Como Lyanna Stark murió en la Torre de la Alegría, Robert se casó con Cersei Lannister. Jon Arryn negoció la paz con Dorne, pero esto no significaría que Poniente estaría en paz. Luego de la rebelión, Eddard Stark regresa a Invernalia con un bebé, dijo era su hijo bastardo, el cual pasaría a llamarse Jon Nieve. En el año 289 después de la conquista, Lord Balon Greyjoy se proclamó rey de las Islas del Hierro, pensando que el reinado de Robert era inestable y que no tendría el apoyo de las casas nobles, principalmente de las que habían peleado en el bando de los Targaryen en la rebelión. Pero fue todo lo contrario. Los nuevos abanderados del rey Robert acudieron al llamado para así probar su lealtad a la nueva dinastía. Robert fue con todo el poder de Poniente hasta las Islas del Hierro. Ya vencido, Balon Greyjoy dijo que no rompió ningún juramento, pues los Greyjoy juraron lealtad a los Targaryen, mas no a los Baratheon, por lo que Robert le pidió que doble la rodilla.
y así lo hizo Balon Greyjoy, pero sus dos hijos mayores murieron y su único hijo varón que seguía con vida fue tomado bajo la tutela de Lord Eddard Stark, para así servir de rehén y asegurar la lealtad de su padre. Y es así como llegamos a los acontecimientos del inicio de la serie. Es por eso que Theon Greyjoy permanece en Invernalia, que Robert Baratheon es rey, que Viserys y Daenerys están viviendo en el exilio y que no hay dragones en Poniente. Si el video les gustó, denle like, suscríbanse si aún no lo están y comenten si tienen algún tema en especial que les gustaría que trate en un video. Hasta la próxima.